Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, mis estimados televidentes y amigos. Soy Jaime Novelo, desde el programa Novelísimo, para ustedes, para el mundo, a través de la cibernética, pero especialmente, muy especialmente, para la península de Yucatán y México en lo general. En lo particular, lo que tenemos cerca, por el tema que vamos a abarcar. Y bueno, para eso le quiero dar la bienvenida al historiador muy reconocido, y me da mucho gusto decirlo que desde muy jovencillo, desde muy chiquillo, lo conocí a él y a su linda familia, a su señor padre y a su señora madre, y hoy lo veo como un entrevistado de mi parte, lo cual es un doble placer. Así que con mucho gusto les presento y le doy las gracias al historiador Samuel Cervera León. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bonita Te presenté como historiador, ¿es correcto? Sí, y también soy politólogo, también tengo un posgrado en ciencia política. Correcto, qué bueno que haces la observación. Hago las... Porque hablar del personaje del cual vamos a hablar y no hablar de la política no se puede. Esta es una simbiosis muy sentida con este personaje. ¿Y de quién estamos hablando? De Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto, un personaje en la península de Yucatán, especialmente en Yucatán. Ya Yucatán se encontraba como actualmente lo conocemos, ya se había hecho la segregación quitándole Campeche, luego Quintana Roo, y antes un pedazo de Guatemala, un pedazo de Tabasco, Belice. Yucatán era todo eso, ¿no? Y sin embargo, de alguna manera, y no lo digo porque tengo origen yucateco, y nada más digo origen porque ya no soy yucateco, con casi 50 años viviendo aquí, no, soy de origen yucateco. Pero enorgullece que la tierra haya dado un elemento tan importante como Felipe Carrillo Puerto. No quiero yo hacer la exposición, tengo frescas algunas cosas que me gustaría que tratemos, sino que tú nos des la versión. ¿Quién fue Carrillo Puerto? Felipe Carrillo Puerto. ¿Qué hizo Felipe Carrillo Puerto para haber trascendido no solamente en el Estado, sino también en México? Y hay que mencionarlo, más allá de México. Sí, Felipe Carrillo Puerto, es un personaje extraño. Es de esos personajes que uno no puede creer que hayan existido en su momento y en su contexto, porque suelen ser de esas personas que empujan a la historia, que hacen que la historia avance a grandes pasos. Y aunque se regrese, aunque dio pasos atrás, y ahorita vamos a explicar por qué lo estoy diciendo así, en realidad es el tipo de grandes visionarios, en este caso de la política, que permiten que las sociedades vislumbren realidades distintas y las puedan construir. Y es muy raro el contexto, es muy raro la región del país donde sucedió, es rara la época, inclusive, y yo me atrevo inclusive a comprobarlo, que ha sido uno de los mejores gobernadores en la historia de México, no como gobernante, como gobernador de una entidad, porque en solo 2 años, en los 2 años que duró su gobierno, inclusive a veces es sorprendente pensar que solo duró 2 años, para la cantidad, 20 meses, ¿eh? Para la cantidad de cosas que hizo. Poquito menos de 2 años. Así es. Sí, la cantidad de transformaciones que hizo es estar muchos pasos adelante, inclusive adelantarse 30 años el voto a la mujer, o que la mujer ocupe cargos públicos, cuando es algo que se va a dar hasta los 60, 70. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de realmente la posrevolución, pero la posrevolución en un contexto, quizás uno de los contextos más conservadores de toda la República Mexicana, inclusive el día de hoy. Eso es más complicado. Y si lo vemos ya en términos de economía política, en una de las economías más vinculadas a la explotación más intensa, más casi primitiva sería la palabra, abusando un poco de la realidad. No es primitivo, pero sí es la explotación más brutal. No es feudal porque no hubo feudalismo en América, sobre todo en la América mestiza, ¿no? Y mucho menos hispana, pero sí fue un abuso excepcional, porque la historia, y usted lo sabe perfectamente, la historia de nuestra península de Yucatán no es la historia del resto de la República,
es la historia de una zona de frontera especialmente agresiva y agreste al mismo tiempo. La relación entre mayas y no mayas, porque primero fueron españoles, pero después va a ser el Estado mexicano, no fue una relación cordial nunca. Y las relaciones de explotación también fueron brutales, inclusive diríamos que sería una prolongación de las relaciones de dominación novohispanas, ya por parte de los mexicanos y de los mexicanos blancos, ¿no? Con mezcla de racismo, con mezcla de clasismo, más brutal que en el centro del país por lo menos, sí en algunas partes, Oaxaca, Guerrero, pero quizá con esas condiciones especiales que es el mismo clima, que es la selva y que es este producto excepcional, que es el Enequén, que va a producir una riqueza enorme. Entonces, estamos hablando de una casi extensión del porfiriato. O sea, si bien el porfiriato va a durar 30 años en Yucatán, se va a extender todavía a mediados de los años 20, inclusive hay gente que diría que va a durar más tiempo, porque Yucatán tuvo su propio mundo. La selva lo va a bloquear del resto de los procesos históricos del país, por un lado, y el mar lo va a vincular a Cuba y Nueva Orleans, Estados Unidos, y un poco a Europa, también vía Belice, de una forma muy diferente al resto del país. Entonces, crece con una dinámica propia, con sus propias relaciones económicas y también con sus propias relaciones de dominación, con indígenas que, a diferencia de la mayor parte del continente americano, son grupos indígenas que no fueron dominados fácil. Los mayas, tanto en Chiapas como especialmente en Yucatán, son mayas que no se dejan vencer, que van a luchar contra el dominio español y luego contra el dominio mexicano, la famosa guerra de castas, ¿no? Durante décadas o 50 años de guerra de castas, más algo que a mí me gusta mencionar mucho es que desde la óptica de los mayas va a ser ante Lázaro Cárdenas, 1936-37, cuando aceptan rendirse ya oficialmente, ¿no? Después de 500 años. Que más bien ya no era ni una rendición. Claro, es un poco, pero desde su perspectiva. Es una manera de decir que ya se apaciguaron, digamos, así es, ¿no? Así, pero desde su narrativa o desde su perspectiva, por fin aceptaban abiertamente la dominación del Estado mexicano o de un Estado distinto al que no fue a las entes de gobierno al maya, integrarse, ¿no? Sí, o integrarse simbólicamente, ¿no? Pero eso nos habla de una postura que es sui generis, que por lo menos no es la misma historia que la del centro del país o de otros sures, ¿no? Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas mismo, y tampoco es la historia de otras fronteras, como la historia de la frontera norte, que es una historia de migración, que es una historia de empujar a los indígenas, es distinta, ¿no? a los pueblos originarios. Aquí no, aquí es una mezcla de un clima difícil, de la expansión de los invasores blancos complicada por el clima, y por otro lado de pueblos indígenas que resisten de una manera excepcional, pero que en ese espacio donde se vinculan y donde resisten, sí existe una relación de explotación muy intensa, ¿no? En este punto intermedio. Casi una esclavitud disfrazada, ¿no? Que la encomienda era una esclavitud disfrazada, que en nombre de la religión, pero pues lo que primero el encomendero y después el heredero del encomendero, porque las circunstancias económicas, socioeconómicas así se dieron, el hacendado. Así es. Que vino a sustituir al encomendero y que él mandaba. Él era dueño de vidas y de haciendas. Pues qué mejor ejemplo que la tienda de raya, ¿no? Donde tenían sus propias reglas. Sí, exactamente. Hay un fenómeno interesante con la hacienda, con este mecanismo de producción o económico que es la hacienda. Por una parte, el encomendero, aquel que tiene la encomienda de evangelizar, al mismo tiempo tiene el derecho a usar armas, porque las encomiendas se supone que son en zonas de frontera. Originalmente se construyen para zonas de frontera, en donde los indígenas son protegidos, pero al mismo tiempo estoy armado, y al mismo tiempo los domino con la violencia, y a la vez los tengo que evangelizar. Desaparece muy pronto en el resto de la Nueva España, pero no en Yucatán, que tiene un permiso especial, justamente porque Yucatán los españoles logran posicionarse en las orillas, un poco en las costas, especialmente en la zona cercana a Mérida, Progreso, etcétera, pero no logran avanzar al centro. Entonces, mientras que la encomienda, la corona española, a mediados del siglo XVI, inclusive antes, ¿no?
no es cierto, avanzando al siglo XVI, dice ya no continuemos y desaparecen, no se vuelven a conceder más encomiendas. En el caso de Yucatán, a mediados del siglo XVIII todavía existen encomiendas por esta situación fronteriza difícil. Eso genera la costumbre de esta hacienda hiperexplotadora que desaparece una parte del siglo XIX por las guerras en el centro del país, pero que se recupera con otra perspectiva durante el Porfiriato a través de la propiedad privada de la tierra, que es un segundo proceso de explotación, ¿no? Los españoles van a permitir las tierras comunales a los grupos indígenas en las repúblicas de indios en casi todo lo que era México, ¿no? Lo cual le permite a los indígenas. La encomienda dura 50, 60 años al principio del proceso de conquista y ya no se reproduce. Y no hay esa gran hacienda. ¿Por qué? Porque los pueblos de indios se encargan de producir comida, mientras que las ciudades o los pueblos de españoles son las que se encargan de todo el proceso político, son las que crecen, ¿no? Mientras que los demás se mantienen chicos para toda la vida, pero viven de vender comida, pobres, sin educación, pero viven, ¿no? Y les permite alimentar a las ciudades de españoles. Pero una vez que sucede la independencia, el liberalismo, que es excepcional y positivo en casi todo, solamente en un aspecto no lo es. Declara la propiedad privada de la tierra y todo aquel que tenga un papel que lo demuestre se queda con ella. Entonces ningún pueblo de indios lo puede demostrar porque los documentos que tenían eran colectivos, no había nadie que fuera dueño exclusivo. Entonces el liberalismo la arrebata, como pasó en toda Europa, este proceso de capitalismo agrícola, que es el que va a hacer que la gente sea expulsada y vaya a las fábricas posteriormente y permite la revolución industrial. Bueno, ese mismo fenómeno es el que sucede, pero aquí no hay revolución industrial. Entonces les roban las tierras a los pueblos de indios. Estos pueblos de indios terminan siendo copados o capturados, digamos, por la hacienda. Y en la hacienda no hay ley, ¿no? Más que la ley, como usted bien decía, la ley del hacendado. Y en el caso de Yucatán, donde no tienes vínculo con otras sociedades y donde tampoco está cerca el centro, aunque el Porfiriato el centro no sirvió de nada, fue peor, la explotación es mayor. Y para colmo, descubres una fibra, o una planta que genera una fibra que resulta buenísimo para el naciente imperio inglés, por ejemplo, marítimo, que lo compra en enormes cantidades y que les da unas ganancias impresionantes. De la misma forma que le pasó a Sicilia con las naranjas, ¿no? Que son las naranjas para la marina inglesa y que hace nacer a la mafia. Pues justamente por eso los yucatecos le decimos China a la naranja dulce, ¿no? Que venían de China, supongo. Es de Asia, sí, pero sí no tiene relación directa, sí. Pero sí. Pero efectivamente sí. Sí, bueno, ese fenómeno enorme, un poco como pasó en el periodo neoliberal, es enormes ganancias vinculadas a la economía extractiva. Esta es una forma de economía extractiva, obliga entre comillas, o facilita que los terribles hacendados yucatecos, que ya habían tenido una pésima relación por la guerra de castas, que acababa de terminar, pues tengan a miles de esclavos disponibles o semiesclavos que solamente no logran la palabra para que trabajen de manera obligada y se la pasan escapando a la selva y se las pasan persiguiéndolos y matándolos. Y eso genera una situación espantosa de explotación que una vez que empieza la Revolución Mexicana no hay Revolución Mexicana en Yucatán. No, la Revolución Mexicana llega de afuera. Entonces este personaje extraordinario que es Carrillo Puerto, pues es en realidad el que encarna no solo las demandas de la revolución, las demandas indígenas, y ahí es donde está lo excepcional, sino que además ve más allá. Es un personaje que da un paso al siglo XX y nos podemos atrever al siglo XXI. O sea, se atreve a decir, hagamos una sociedad integral, educación para todos. Es un fenómeno, es un personaje. Pues qué buen repaso como antecedentes acabas de plantear, porque pensé que ibas a entrar con Carrillo Puerto y no. Planteaste una serie de antecedentes que pueden entenderse mejor por parte de nuestros queridos televidentes y amigos, entender mejor cuál es el panorama, que yo creo que en cualquier momento de cualquier análisis histórico se tiene que analizar el entorno en el cual se genera lo que se vaya a estudiar. Sí. No es posible que hablemos del auge que tuvo el cristianismo si no tenemos las bases anteriores. Claro. No podemos hablar de la colonia española, cuando fuimos colonia, si no vemos el contexto. No podemos hablar de la Revolución Mexicana si no conocemos los antecedentes. Así que fue fabuloso que en este primer tiempo de este primer programa, que espero que
sí nos va a dar el tiempo para el segundo programa. Ya terminamos, nos aventamos al segundo, ya que mencionaste el nombre, Felipe Carrillo Puerto, para entrarle un poquito más en lo que es ya el personaje en sí. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Amor solo se paga con amor. Nada hay mejor que amor correspondido. Bueno, pues ya mencionamos el nombre, Felipe Carrillo Puerto. Fíjate que, pues, el programa es muy variado, ¿no? Cultural, histórico, en fin. Pero cada vez que tengo la oportunidad, que no siempre tengo la oportunidad, dependiendo del tema que yo vaya a tocar con el entrevistado, me procuro adentrar un poquito en el tema. En este caso, alcancé a leer de algún libro que tengo en la casa, más nuestra cuestión cibernética, ahora que nos sirve también como libro histórico. Me enteré de algunas cuestiones que me asombraron, algunas que ya sabía yo, y otras pinceladas de fondo que no sabía yo del personaje que estamos hablando. Felipe Carrillo Puerto. Tenemos ese antecedente histórico que manifestaste en la primera parte del programa, y pues me quiero sentir en este momento un trabajador maya del campo yucateco. Y todo lo que debí de haber sufrido con el sol en mis espaldas y entender por qué se levantaban a las 4 de la madrugada y a las 10 dejaban de trabajar, porque este inclemente sol que tenemos en la península de Yucatán pues es criminal para efecto de poder trabajar en el campo, y sobre todo un producto que está lleno de espinas. Entonces me imagino, y mientras hablas voy sintiéndome, porque rechazo, a pesar de que yo soy un mestizo, rechazo esa parte del opresor y me siento mejor como el oprimido, como que si me siento en mi mestizaje la parte de mis ascendentes que fueron los opresores, hasta me avergonzaría yo de mí mismo, y no quiero luchar entre mi parte esta con mi otra parte, así que nos vamos, Felipe Carrillo Puerto. Muy bien. Sí, fue una postura muy difícil donde usted inició. Sentirse maya a finales del siglo XIX, principios del XX, es uno de los peores lugares donde puede haber estado uno. Efectivamente, tenemos un contexto en donde todos los trabajadores del mundo, no existen los derechos laborales, todos los trabajadores del mundo son explotados, trabajan de 12 a 14 horas, en ocasiones obviamente se les paga lo que se decide, y en ocasiones con violencia, ¿no? Con una marcada violencia, como fue el campo mexicano y el contexto de la hacienda, y más la tienda de raya, que es una forma de esclavitud económica. Carrillo Puerto es motuleño. Eso demuestra que esa bella comunidad no solamente hace unos huevos deliciosos, sino que también tiene uno de los personajes históricos más interesantes. Es mestizo, no es indígena, aunque es de ojos claros, ¿no? Aunque va a hablar con el tiempo de aprender a hablar maya. Y una talla muy elevada, Sí, muy alto. Sí, no es el clásico líder de origen indígena. Tampoco es completamente español, ¿no? Tendría ahí algunos elementos, pero sí, no es el clásico indígena.
Y tampoco es el blanco que piensa que va a salvar a la gente necesitada. No se considera a sí mismo un mesías. Es un mexicano excepcional que entiende muy bien a la gente oprimida y entiende muy bien el proceso, porque tiene ese elemento extra que es una buena educación. A pesar de que no estudia, no se gradúa de ningún título especial, va a ser un gran lector. ¿Cómo empieza? Viene de una familia de comerciantes, se dedica él mismo al comercio. El comercio le permite conocer las circunstancias en las que vive Yucatán más a fondo. Del comercio se va a casar, va a pasar a ser periodista. A mí me gusta mucho esto, porque normalmente el periodismo que entendemos hoy no es el periodismo del siglo XIX y XX, de principios del XX, que son estos periodistas que están obligados a leer mucho. Su bagaje cultural suele ser muy amplio, se convierten en escritores muy buenos, pero también se convierten en teóricos, y lo sorprendente, como pasó en muchísimos casos, casi toda la generación de Benito Juárez lo es, ¿no? Marx, por ejemplo, se convierten en estos periodistas que también hacen transformación social, ¿no? Los Flores Magón, son estos personajes que no solamente observan la realidad, la analizan, la convierten en discusión valiosa a través de los periódicos. Este periódico donde viene esta familia, la familia Menéndez, ¿no? Que tiene tanta tradición en la prensa yucateca, sino que además se convierten en gente que participa activamente. Ideólogos, entonces, ¿no? Y son ideólogos y revolucionarios. Esta combinación es muy interesante porque no se va a reproducir después fácilmente. Va a morir esa dualidad, es muy rara después de los años 70, 80 del siglo XX, va a durar básicamente como hasta los 40, 50. Todavía después de la Segunda Guerra Mundial habrá algunos personajes, Kapuczynski, algunos personajes que son periodistas activistas, pero y casi no. Eso va a ser más bien un fenómeno del siglo XIX, desde principios del siglo XIX, mediados, hasta los 20, 30 del siglo XX. Y Carrillo Puerto es uno de estos personajes. Entonces, ser periodista es una especie de gran carrera, ¿no? No es lo mismo que un periodista actual, ¿no? Entonces, después de ser comerciante muy joven, se hace periodista, ya casado, no me acuerdo si son 4 o 3 hijos, creo que son 4. No, son 4 los que y entonces está ya la Revolución Mexicana. Él ya en la prensa el periódico es cerrado, ya es perseguido. Este hecho famoso en que lo encarcelan por una elección en la cual él participa apoyando, se me escapa ahorita el nombre del personaje, Moreno. El personaje al que apoya. Y hasta ahí todavía no es tan llamativo, ¿no? O sea, todavía es alguien que está todavía en el contexto de la época. Lo liberan, si no me acuerdo. Hombre, hay un asesinato por medio en un asesinato de un grupo que gente que los agrede. Sí. Se discute un tanto. Parece que fue en defensa electoral, propia, ¿no? Así es, sí, así es. Y era una época... Eso es importante, sí. Muy caldeada en todo México. Y Yucatán empieza a descubrir la Revolución Mexicana, sí. Así lo quiero entender, socialmente hablando, todo Yucatán, y empieza a ver esta corriente que ya de alguna manera había una cuestión de carácter mundial, con una generación también de pensadores y escritores que llegan a trascender, aunque la primera revolución en el mundo de carácter social, sí, es la Revolución Mexicana. Así es. Está antes que la rusa, así es, la de 1910. Pero el aislamiento que tú muy bien planteaste de Yucatán, pues hace que no llegue tanto para acá. De hecho, los jóvenes yucatecos no aportan su sangre a la Revolución Mexicana. Así es. Los hacendados aparentemente sí, porque llegaron a tomarles el dinero por Salvador Alvarado. Pues sería otra historia. 15, así es. Sería otra historia. Sí. Pero ok, nos vamos siempre sobre Felipe Carrillo Puerto. Se casa, era incluso en su vida de comerciante, compra unas 2 carretas de mulas y se pone a ejercer el comercio como se hacía en esa época, ¿no? En carretas de pueblito en pueblito. Trabajó en el ferrocarril. Hablaba perfectamente el idioma maya. Exacto. Y en este proceso aprende a hablar maya a fondo. Y se mete más en el fondo de los problemas socioeconómicos que vivían en Yucatán. Me lo quiero imaginar cuando llegaba ofreciendo el producto que vendiese y no había dinero para pagarle por parte del campesinado yucateco. Entonces él tenía que darles pues el antecedente de los aboneros
libaneses que llegaron a Yucatán, quiero suponerlo de esa manera, pero va conociendo más a fondo las necesidades del pueblo, no solamente desde el punto de vista económico, sino yo creo que también desde el punto de vista educativo, porque había, siento yo, por lo que él hizo luego, respecto a la educación, mucho analfabeta en el campesinado yucateco. Sí, hay varios elementos que usted menciona que son importantes destacar. El primero es que la Revolución Mexicana efectivamente es la primera revolución social del mundo, y esto se debe justamente a la prensa, a los Flores Magón principalmente, pero no solo a los Flores Magón. Pero ¿cuál es el gran legado de los Flores Magón? No es solamente haberse opuesto a Porfirio Díaz, sino lo que provocan es una conversación pública o sobre los asuntos públicos. Una conversación de como 10, ellos publican a lo largo de muchos años, alrededor de 10, 11 años. Durante esos años, ellos lo que provocan es una conversación muy amplia una conversación crítica sobre lo que está pasando en el gobierno. Pero le llamas conversación de ida y vuelta. Ellos decían, proponían y les contestaban a través de la prensa, ellos eran periodistas. Sí, normalmente se nos olvida que todas las conversaciones públicas se dieron en la prensa desde la época de la independencia, especialmente en la época de Reforma, y continúa durante el periodo porfiriato para dar paso a la revolución. Entonces, todos los cambios sociales que tuvo México nacieron de conversaciones públicas o conversaciones sobre lo público, no necesariamente eran públicas, pero muchas eran escondidas como esta, sobre lo político. O sea, sobre lo público me refiero sobre la política. Lo que hacía la gente era discutir la política. ¿Qué pasaba en el caso de los Flores Magón? Los periódicos de los Flores Magón siempre estuvieron prohibidos. Entonces, un sistema es que los comerciantes, los arrieros, envolvían los productos con los periódicos prohibidos, y cuando llegaban a los pueblos vendían el producto, desenvolvían el periódico y el periódico lo entregaban a la cantina. En la cantina casi siempre había un maestro o una persona que sabía leer, y a todos los compañeros borrachos del pueblo, que además era entre clase media y clase baja, leía en voz alta el periódico. Entonces se convertía en una discusión de la política. Entonces todos, si había una crítica fuerte o no al sistema, se discutía en ese espacio. Ese va a ser el mecanismo para provocar. En realidad los Flores Magón hacen la Revolución Mexicana. O sea, ellos lo que plantean es, no solo está mal este sistema, sino cuál sí podemos aspirar. Esa discusión se desarrolla en todo el país y es la que va a capitalizar Madero. En realidad no es Madero el que levanta a la gente, es la discusión de más de 10 años que estaban provocando los Flores Magón. Por eso eran tan perseguidos por el régimen. Esa discusión no llega a Yucatán, pero lo que sí le permite el nacimiento de Carrillo Puerto como personaje político, como usted bien decía, es que el comerciante de la época, o sea, Yucatán es una sola ciudad, que es Mérida, y cientos de pueblos, o miles de pueblos, interconectados en pequeños caminos, pero a poca distancia cada uno de ellos. Un arriero, que es el comerciante que se convirtió Carrillo Puerto, los arrieros son personas interesantes porque también son personas que no solo llevan productos, llevan ideas. Entonces, una vez que él los recorre, se sensibiliza de lo que está pasando, tiene que hablar maya para poder vender, efectivamente se convierte en una persona que habla muy bien, y cuando muy joven todavía deja el negocio de comerciante y entra a la prensa, él entra a la prensa y va a hacer una mezcla de trabajo parecido a lo que hicieron los Flores Magón, genera la discusión sobre la política. Y de hecho, por eso la revista de Yucatán, que es donde trabaja, por eso es prohibida y perseguida, porque lo que está provocando no es una discusión para derrocar al dictador, ese ya está siendo derrocado, o está a punto de caer, o ya está iniciando la Revolución Mexicana, sino está poniendo el dedo en la llaga más dolorosa, la economía, diría Marx, en la economía política. O sea, en las relaciones de dominación existentes entre hacendados y mayas explotados por la venta del Edequén, ¿no? Y que va a permitir la creación del Paseo de Montejo, tan bonito ahora, pero que en el fondo debe haber un museo de la ignominia en alguna ciudad, en una de esas casas maravillosas, porque son creadas con la sangre, y más sangre que sudor, también mucho sudor, pero especialmente sangre de los mayas. Entonces, si bien es maravilloso el Paseo de Montejo y tomarse un café ahí es una gran experiencia, hay que estar recordando que es un monumento a la explotación y el abuso de poder. Entonces, lo que hace Carrillo Puerto es eso, la prensa lo sensibiliza.
va a ser perseguido, se va a ir a Nueva Orleans, va a regresar, y eso es una de las cosas más sorprendentes. Va a regresar en plena Revolución Mexicana al estado de Morelos a estar con los zapatistas y va a acompañar el proceso de reparto de la tierra. Y los zapatistas no son solamente campesinos armados. Los zapatistas tienen a los profesores más inteligentes y audaces de toda la Revolución Mexicana, porque son los que más van a influir en el Congreso Constituyente de 1917 con los artículos más avanzados, porque son anarcosocialistas. No son, van más allá que muchos movimientos de izquierda de principios del siglo XX, son más atrevidos. Entonces, él no solamente aprende esas teorías, no solamente se empapa de ese conocimiento, sino que lo ve en la práctica. Ve el reparto de tierras y ve la posibilidad de reparto de tierras. En ese contexto, ahora sí, llega Salvador Alvarado, la revolución mexicana no nace de Yucatán, llega a Yucatán, se impone en Yucatán un gobernador constitucionalista, empieza a hacer reformas, se construye el Partido Socialista, luego será el Partido Socialista del Sureste, y ese es el partido al cual llega Carrillo Puerto en un contexto en donde él ya se ideologizó, ya vio cómo se practica la Revolución Mexicana en el contexto más radical de todos, pero es radical, pero es el más pensado de todos. O sea, el zapatismo ha sido poco valorado en su contexto a propósito, porque no es un grupo de campesinos enojados, de origen indígena, muy morenitos, que llegaban, que cuando toman la Ciudad de México se la pasan pidiendo comida en las casas y tocando la puerta. No, no es así. No, es en realidad un movimiento que tiene el apoyo de profesores rurales, que son gente muy capacitada, con un gran líder militar, que es Zapata. Esta combinación hace al movimiento mejor organizado, al más avanzado, al que tiene las ideas más sofisticadas, y al mismo tiempo, por eso va a ser muy combatido y va a ser contenido, justamente por la misma revolución, por los obregonistas y por calles. O sea, va a ser un movimiento que se va a tratar de contener en los estados del sur, del centro-sur, ¿no? Morelos y Guerrero y demás, para que no se expanda y no se convierta en lo que buscaba, que era una relación de dominación muy cercana a un comunismo agrario, que no llegó a suceder precisamente porque lo contuvieron, pero es lo más avanzado en ese momento. Entonces, eso es donde está Carrillo Puerto, o sea, viene de esta gran experiencia. Entonces, es muy interesante porque parecía haber sido un intelectual de formación, ¿no? Aparte hablaba bien, escribía bien, tenía buenos gustos en mujeres, esta anécdota de la periodista norteamericana y la canción Peregrina, ¿no? Que ahorita usted lo va a comentar seguramente. Pero lo interesante es que llega en ese contexto, está el gobernador, lo hacen diputado, es en 2 ocasiones diputado, antes de las elecciones a gobernador, y uno pareciera que su camino es ideal porque termina la Revolución Mexicana y él es gobernador cuando ya la Revolución Mexicana ya terminó, ya ganó y ya derrocó al porfiriato y las haciendas están siendo desmanteladas o ya fueron destruidas casi todas, excepto en Yucatán. Y esa es la parte interesante. O sea, a mí la parte que me gusta más de Carrillo Puerto es su gobierno, ¿no? Porque, como usted decía, 20 meses, o sea, ni siquiera cumple 24 meses, los 2 años, y la cantidad de innovaciones son espectaculares. Quizás ese fue su problema, ¿no? O sea, quiso construir una auténtica utopía para la época en un contexto terriblemente conservador. Esa sería una lección interesante para la historia. Yo creo que en muchos espacios se debe analizar a Carrillo Puerto. Yo lo he comentado en otros foros, sobre todo en el centro del país, donde no lo ubican tanto, y les digo, es que no solamente fue un gobernador mucho mejor que todos los que ustedes tuvieron, sino que además fue un visionario más allá de casi todo el movimiento revolucionario. O sea, inclusive él prácticamente quería imponer las ideas más avanzadas del zapatismo, que ni el zapatismo logró materializar, las trata de poner y de alguna manera las logra y las materializa en Yucatán, ¿no? El número de escuelas que hace, la UADY que se le debe a él, el voto a la mujer, mujeres regidoras. No. Es una lista tremendo, sorprendente. Tremendo. ¿Sí? Vamos a detenernos acá. Yo creo que el que nos está obsequiando, el que esté atento al programa, quedará picado, sobre todo hasta me da temor interrumpirte, porque lo que estás planteando, podemos hablar
un buen rato de Carrillo Puerto. Pero en el contexto de la brevedad de los programas de Novelísimo, pues me gusta que estés abreviando, aunque hay puntos en los cuales te podrías extender mucho. Sí, sí. Pero ya estás entrando a la parte medular de Felipe Carrillo Puerto. Vamos a terminar este primer programa con esta parte de ya Felipe Carrillo Puerto en el gobierno, que es lo que acabas de mencionar, y dejamos para el segundo programa ya Carrillo Puerto entronizado como jefe político de Yucatán en la gubernatura. Te agradezco y nos vemos en el siguiente programa. Claro que sí, Mis gracias. estimados televidentes, mis amigos, muchas gracias por la preferencia de su atención. Los invito al siguiente programa para que sigamos con Felipe Carrillo Puerto y la magnífica relatoría y cátedra que nos está dando en este momento Samuel Cervera León, historiador y politólogo, analista de la política, ¿verdad? Pues muchas gracias, hasta la próxima.